¿Okay? Y entonces ahora compartimos para que tú lo puedas ver. Ok, aquí estamos. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves, Jordan? Okay. Sí. Okay. Ok. ¿Qué dice? Oramos de dos maneras. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, déjenme echar esto un poco hacia atrás porque quiero, ok. Hemos estado hablando de la oración en la adoración, continuando el estudio que hemos estado haciendo sobre la oración. Y decíamos, como muy bien nos dijo Jordan, hay dos maneras que oramos, y estoy dando el repaso de la semana pasada. Hay dos maneras. Una, oramos de manera individual, o podemos, que es personal, o podemos orar de manera colectiva, ¿okay? Que es congregacional, en grupo. Regularmente, los elementos en la adoración es la forma en que adoramos en grupo o colectivamente. ¿Okay? Y compartíamos con ustedes los elementos claves de la adoración para que veamos el papel que juega la oración en todo lo que llamamos la adoración. Y dijimos muchas cosas de la adoración la semana pasada, pero si hay que repetirla, la volvemos a repetir. Ahí tenemos nuestra adoración, y aquí lo digo de tres maneras. Nuestra adoración como cristianos, nuestra adoración como evangélicos y nuestra adoración como bautista debe tener su punto de inicio y de clausura alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Okay? Por eso es importante el uso de la Biblia en distintas maneras, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con las distintas oraciones. Luego vienen todo lo que tiene que ver con alabanza, que tiene que ver con música y con cánticos. Siempre tenemos algún tipo de periodo de dedicación y un tipo o consagración, y el periodo de coinonía. Esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan lo que es coinonía? La idea de tiempo en que compartimos juntos como comunidad. ¿Ok? Así que eso, y lo hacemos de distintas maneras. Y lo voy a decir ya mismo cuando estemos bregando con la adoración. Y ahí les puse, para que vieran, más o menos los tipos de oración que tenemos en nuestra adoración. La oración de invocación, adoración, alabanza, gratitud, confesión o perdón de pecado, súplicas, peticiones, intercesión, iluminación, consagración, dedicación y oración de despedida y bendición. Yo dije dos cosas que son importantes. ¿Okay? Puse oración de invocación, ¿no? Yo soy de los que no creo en la oración de invocación, porque invocar significa traer a la presencia a algo. Y nosotros afirmamos que Dios está presente desde antes de que nosotros lleguemos al templo, al lugar donde vamos a adorar. Así que regularmente, y ustedes van a ver, y el tiempo que hemos estado juntos, han visto que yo nunca pongo oración de invocación, siempre pongo oración de adoración o de alabanza, porque realmente esa es nuestra función, adorar y alabar a Dios, no invocarlo porque no es un Dios que hay que llamarlo por celular o por... No, es un Dios que está presente, por eso no se invoca a Dios. Entonces, lo otro es que tenemos la diferencia, y aquí es importante, entre nuestra oración de súplica y de peticiones y nuestra oración de intercesión.
La oración de súplica es la oración que usted hace por usted y para usted, donde usted va y le pide todo lo que usted necesita al Señor, habla con el Señor, pelea con el Señor. Ese es ese momento. La oración de intercesión es la oración por la que yo oro por otro hermano u otra hermana, o por mi comunidad, por mi iglesia. Así que son dos oraciones distintas, aunque en ocasiones se unen. ¿Ok? Así que, pero es importante que usted tenga no tan solo un periodo de súplica, y usted lo debe tener, donde usted le pide al Señor, donde usted va delante del Señor, se derrama delante del Señor, pero que también debe tener un tiempo donde interceda por los otros y las otras, por sus hijos, por sus compañeros de trabajo, por la membresía de la iglesia. Así que esa diferencia siempre es importante tenerla clara en la adoración. Okay. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Me detengo. ¿Hay alguna pregunta? Pues yo sé que hay hermanos nuevos y no hay ningún problema con que me hagan preguntas a aquellos hermanos nuevos. ¿Ok? Si necesita que entre en algo en particular, lo hacemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Estamos entonces bien hasta ahora. Eso es lo general. Mira lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a ver más o menos un orden de culto y van a ver distintos elementos y vamos a ir sobre cada uno de ellos para que usted vea cómo se hace. ¿Por qué queremos hacer esto? Sencillo, porque queremos que usted aprenda a hacerlo. ¿Ok? Que llegue un momento en que usted no tan solamente pueda dirigir el culto, la adoración, sino que pueda preparar uno de ser necesario. Así que estas son ideas que vamos a ir explorando ahora. Y ahí la tienen, que le llamamos la liturgia. En un tiempo de adoración, no siempre tenemos que tener todos estos elementos. Hay algunos elementos que siempre son fundamentales, pero otros van y vienen, y eso lo vamos a ver. Regularmente, y lo van a ver, es una forma, y los hermanos de la iglesia de habla inglesa usan mucho este formato, como lo hacemos. Nosotros lo hacemos a nuestra manera muy hispana, pero este es más o menos un formato general. Y voy a ir sobre cada uno de ellos primero, y luego vamos a entrar en cada uno de ellos en particular, ¿ok? Así que regularmente se comienza con un preludio, ¿no? Que realmente es un momento de preparación para la adoración, y puede ser de dos maneras. Puede ser música instrumental o puede ser música cantada. Así que cualquiera de las dos cosas funciona. Si usted ha estado alguna vez en algún culto judío, es muy común que los preludios de las actividades de adoración del pueblo, de las comunidades judías, la mayoría comienzan con un preludio cantado por alguien, y regularmente lo hacen sin música. Si usted se da cuenta que así lo hace. Pero usted puede usar música, se puede usar la guitarra, el piano, puede ser instrumental, puede ser música clásica, puede ser una composición, puede ser alguien cantando. Así que ese preludio tiene distintas posibilidades, Wandy. Quería comentar que en ocasiones la gente piensa que el preludio es para mandar a callar. Que cuando empieza la música, hay que callarnos porque va a empezar el culto. Entonces otra gente piensa que mientras está el preludio pueden hablar porque todavía no ha empezado el culto. Entonces la idea es que uno entre en la línea de que el preludio es parte
supone que es como un espacio para ir meditando, recogiéndose, uno estar en ese espacio de conexión, buscando esa conexión con la experiencia que va a haber en el culto. Pero muchas veces me ha pasado a uno, ¿verdad? Que llega el preludio y la gente está todavía un poco revoloteando por el templo, caminando en el templo o está hablando, pero la idea es que el preludio es parte de la liturgia. Sí, eso es importante. Segundo, y esto es para los que cuando preparamos los cultos, los servicios, estemos conscientes, no cualquier música debe ir en el preludio. Eso es importante también señalarlo, porque la idea es entrar en la experiencia de adoración, pero uno tiene que adecuar esa música o ese cántico a esa experiencia. ¿Okay? No quiere decir que mucha gente cree que lo único que se debe tocar en el preludio es música clásica. No, eso no es así. Pero tiene que ser una música que sea adecuada para entrar en la presencia de nuestro Dios. Luego de que tenemos un preludio, tenemos lo que llamamos un llamado a la adoración. Este llamado a la adoración puede ser de distintas maneras. ¿Okay? Puede que regularmente, y lo debía haber puesto ahí, es la lectura de un texto bíblico, regularmente de un salmo. ¿Okay? Y hay tres maneras de hacer ese llamado a la adoración. Puede ser una lectura individual que usted lee, puede ser una lectura que hagamos todos juntos y juntas, o puede ser una lectura alternada. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer unos ejercicios todos juntos ahorita sobre eso. Pero esa es la forma en que iniciamos. Mucha gente, en muchos casos, también se utiliza, luego de ese llamado a la adoración, muchas ocasiones se hace una pequeña oración para dedicar ya entonces toda la entrada al servicio, aunque ya desde el preludio estamos en el culto, pero se hace a veces una pequeña oración para prepararnos para lo que viene. Y entonces viene un tiempo de alabanza, que regularmente es lo que ahora, antes no, ahora se conoce como un tiempo de cantar solamente. Pero un tiempo de alabanza no solamente es cantar. Tiempo de alabanza también puede ser un tiempo de leer un pasaje bíblico que hable sobre la alabanza, y también puede ser un momento de elevar una oración de alabanza a Dios también. Así que hay que tener cuidado, porque ahora la idea es que tiempo de alabanza, y entonces es tirarse a cantar media hora, 45 minutos, lo que fuera. Yo sé que a veces exagero, pero sucede. Yo he estado en cultos en distintos lugares donde el tiempo de alabanza ha sido 1 hora. Y lo único que se ha hecho es cantar. ¿Ok? Así que ese tiempo de alabanza es variado, puede ser variado. ¿Ok? Y es importante esa idea. Luego, yo puse un tiempo de confesión y perdón de pecados. Yo como pastor y como mi experiencia cristiana, siempre creo que es importante tener esta experiencia de confesión y de perdón de pecados. Yo creo que es una experiencia de renovación, de liberación y hasta de gracia. Tener la oportunidad de ir delante del Señor y sentir ese perdón y esa gracia de Dios. E igual, pueden haber distintas maneras. Se puede utilizar una lectura bíblica, se puede utilizar un cántico, pero aquí siempre tiene que haber una oración. En eso sí, aquí soy bastante clásico. Tiene que haber una oración por parte de alguien que pueda ir delante del Señor y que la congregación sienta que está siendo puesta delante del Señor en confesión de pecado. Así que eso es importante. Hay himnos muy bonitos, hay cánticos muy bonitos que se pueden utilizar en la experiencia del perdón de pecados, que nos invita, nos llama
permite estar abiertos para la oración. Y luego, entonces, podemos hablar de un tiempo de gratitud. Y yo también creo que es un tiempo bien importante. Y el tiempo de gratitud se puede dar de distintas maneras. Igual, puede haber una lectura bíblica, puede haber un cántico, puede haber una oración, pero también puede ser un tiempo de testimonio, porque dando nuestro testimonio es que alabamos a Dios, pero también agradecemos a Dios por lo que ha hecho. Así que en algunos momentos el tiempo de gratitud puede ser un tiempo de testimonio público para lo que Dios, por lo que Dios ha hecho. Ahora, déjeme señalar algo sobre esto. Hay que tener mucho cuidado con los tiempos de testimonio. ¿Okay? Podemos fácilmente hacer solamente una liturgia, un culto alrededor de los testimonios. Eso se puede hacer. ¿Okay? Pero cuando tenemos una experiencia más amplia, que regularmente es el domingo en la mañana, los testimonios tienen que ser manejados de otra manera. Deben ser más breves, deben ser más precisos sobre lo que se dice. No pueden ser testimonios de 10 o 15 minutos. Tienen que ser cosas breves donde uno... Porque el centro no es el testimonio, es la gratitud en ese tiempo. Es importante, y igual que hacemos cultos de oración, debemos hacer también cultos de testimonio, donde la gente pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y eso se convierte en un tiempo de gratitud. Entonces, ampliamos la experiencia de adoración en ese sentido. Así que como ya en el inicio hay una gran posibilidad de variar, de hacer cosas distintas y de hacer cosas nuevas. Luego de eso, podemos tener antes o después una parte de coinonía que llamamos que son los anuncios, cumpleaños, la presentación de visitas. Algunas personas lo hacen antes para entonces concluir la experiencia de coinonía con un tiempo de gratitud. Eso también es posible. Usted puede mover eso como usted, el espíritu le mueva en ese tiempo. Luego van a ver que tenemos entonces un tiempo de intercesión, que igual incluye una lectura bíblica, un cántico y una oración. Yo soy de los que creo que siempre debe haber una lectura bíblica, aunque sea un verso. Y siempre debe y tiene que haber una oración, donde el pueblo sienta que eso es así. Hago una salvedad aquí. ¿Quién debe hacer la oración de intercesión? Y lo traigo porque cuando yo estuve en el campo misionero en alguno de los países, esa era una de las preguntas que me hacían como profesor. Pastor, ¿quién debe hacer la oración de intercesión? La oración de intercesión debería hacerla siempre el pastor o la pastora de la iglesia, porque es la persona en la cual la propia congregación ha puesto en sus manos, que sea la persona que pueda hablar a nombre de la congregación. En cierta medida se convierte en el sacerdote que era en el pueblo judío, que era el sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios. ¿Okay? Ahora, hago la salvedad. Eso no tiene que ser así. Porque en una iglesia bautista todos podemos hacerlo. Pero en muchas experiencias es importante para la iglesia que sea el pastor o la pastora. Pero nuevamente lo digo, no tiene que ser así. Pero esta oración debe hacerlo alguien que conozca la iglesia, que conozca la congregación, un diácono, una diaconisa o un líder de la congregación, porque es la persona que va a poner delante de Dios todas nuestras peticiones. Hago la salvedad porque
en algunos lugares me preguntaban y quiero hacer eso claro. Y luego tenemos un tiempo de proclamación. Y esta proclamación siempre, y aquí, miren, en esto sí siempre debe haber una lectura bíblica. ¿Ok? Si usted va a predicar, usted debe predicar de algún texto de la Biblia. ¿Ok? Así que es importante que siempre, y aquí lo voy a decir sin que me quede nada por dentro, si alguien empieza a predicar sin un texto bíblico, hay problema. Hay problema. La predicación bautista, evangélica, se fundamenta en proclamar no mi palabra, proclamar la palabra de Dios que entendemos está escrita en la Biblia. Y que esto es bien importante. Y hay distintas maneras, ¿no? De la Biblia. Yo le decía a Wanda que cuando yo estaba en Nicaragua, en la iglesia donde asistíamos, tenía un grupo de teatro. Y cada vez que me tocaba a mí predicar, yo preparaba la lectura bíblica como un dramita. Y entonces la lectura bíblica la dramatizaban. Y cuando terminaban la dramatización, yo comenzaba la predicación. Eso es una manera, pero siempre tiene que estar fundamentada en las escrituras. ¿Ok? Así que eso es importante señalarlo. Eso no quiere decir que uno no puede utilizar otras fuentes. Uno puede utilizar un libro como una referencia o una experiencia, pero el centro tiene que ser la escritura. No puede ser nada más. Y sobre eso voy a decir algo más adelante. Y entonces tenemos un tiempo de consagración. Puede ser igualmente en la parte de coinonía, donde presentamos las ofrendas, presentamos los niños, los cumpleaños. También puede ser un momento de consagración, respuesta a la exposición, es decir, aquellos que han recibido al Señor o aquellos que han entregado nuevamente su vida al Señor, aquellos que un nuevo compromiso. Dependiendo de la proclamación, de la predicación, se hace algún tipo de oración de consagración. ¿Okay? Pero también la consagración puede ser la presentación de un niño o una niña. Consagramos a esa persona, o también en el acto de las ofrendas. Ahí sobre eso voy a decir algo más adelante. Y luego tenemos un cierre. ¿Okay? Y ese cierre puede ser una lectura bíblica, puede ser un cántico y puede ser una oración. Regularmente debe haber algún tipo de oración final, de bendición final. ¿Ok? Sí que eso depende de lo que uno quiera hacer. En algunos contextos, y lo traigo también porque lo he visto, hay gente que hace una oración de clausura y después se le pide al pastor que haga una bendición. Puede ser así, pero no tiene que ser así. Puede ser la bendición de un pastor o simplemente una oración de clausura. Cualquiera de las dos cosas funciona. Hay gente que son más tradicionales que les gusta que el pastor tenga la bendición final, ¿ok? Y eso está bien, pero nuevamente, la importancia no es que el pastor lo haga, porque todos somos iguales en una congregación bautista, sino la experiencia de poder concluir la experiencia de adoración. Una cosa interesante y que es buena práctica en la liturgia es que al final de la experiencia de consagración pueda haber un himno o un cántico que recoja lo que se ha hablado o se ha trabajado en la experiencia de la predicación o de la exposición y que cierre y que invite a compartir ese mensaje con otras personas. De alguna forma, generalmente lo hacemos con un himno o un cántico donde afirmamos que lo que hemos recibido lo vamos a llevar a otros después que salgamos de la experiencia
de la liturgia. Y muchas veces esa experiencia de cántico es lo que llamaríamos la oración final, que permite la bendición para que todo el mundo salga. Así que vean que hay distintas maneras de hacerlo. Y luego está el postludio, que es nuevamente una experiencia de concluir, que sea una experiencia de meditación. Nuevamente, puede ser instrumental o puede ser cantada. De igual manera, esa experiencia, también su música debe estar adecuada a la experiencia que hemos tenido en ese momento. Mucho de lo que nosotros, muchas veces, muchas iglesias toman un pequeño cántico como postludio, en vez de que no hay, por ejemplo, un instrumento, no hay un piano, no hay orquestación, pues entonces un pedacito de un coro, un cántico se convierte en postludio. En el caso nuestro, Somos Uno en el Amor, es una especie de postludio para nosotros. Es la indicación de que la liturgia terminó, cerramos unidos, pero nos dispersamos a anunciar el evangelio y entonces salimos. En otras experiencias donde el templo, por ejemplo, permite una sola salida, a veces lo que se suele hacer es que el postludio permite la salida de los que dirigen, del pastor, de los que cantan, de los que están trabajando en el culto, y nos permite salir a esa gente primero para que puedan saludar a los demás cuando vayamos saliendo. Así que el postludio ahí cumple varias funciones. Okay. Muy bien. Ahora, aquí hay tres cosas que he dejado. Si ustedes si ven allá abajito, se dieron cuenta que los puse aparte. Colecta de las ofrendas, Santa Cena y bautismo. ¿Por qué los puse ahí? Porque esas tres, sobre todo Santa Cena y bautismo, la colecta de la ofrenda usted la puede hacer en varios momentos. Regularmente debe ser una expresión de gratitud, pero también puede ser una expresión de entrega. Así que puede ir ahí en algunos lugares donde se hace la ofrenda como muestra de gratitud. Y hay otros que lo dejan al final del culto como una expresión de consagración, de entrega. Así que no hay un lugar correcto. Se pone dentro de la experiencia que se quiere lograr. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué quiero decir sobre la Santa Cena y el bautismo? Yo he utilizado la Santa Cena en todas las expresiones de un culto. Yo he tenido cultos donde he empezado el culto con la Santa Cena, como una experiencia de adoración. He tenido experiencias donde he comenzado el culto lo he utilizado como una experiencia de confesión, arrepentimiento y entrega. He utilizado hasta la Santa Cena como el sermón, como la predicación. Y también hemos utilizado la Santa Cena al final como una experiencia de consagración. Y que quiero que vean que la Santa Cena puede ser utilizada en cualquiera de estos momentos de la liturgia. No va en un lugar, no. Hay que ver qué es lo que queremos lograr con ella. Recuerden que lo que dijimos, que la liturgia, la adoración, el culto es para fortalecer la vida de los creyentes y de las creyentes. No es un espectáculo, no es un show, es una experiencia de encuentro con uno mismo y con Jesucristo. Y con los hermanos, al fin y al cabo, que terminamos siempre en coinonía. Pero todos esos elementos tienen que tener eso como centro de la experiencia. Igual el bautismo puede ser una experiencia de adoración. Podemos empezar el culto con bautismo, adorando, alabando a Dios, porque gente ha entrado al cuerpo de Cristo. También puede ser una experiencia de gratitud, dándole gracias a Dios por nuevos hermanos o hermanas. Puede ser autoutilizado, y lo he hecho, como el fundamento para la predicación. O puede ser también utilizado
como un llamado a la consagración. Estos hermanos se están consagrando. Así que lo que quiero que vean es cómo estos tres elementos pueden ser utilizados en distintos lugares de la liturgia, de la adoración. Y que no estamos llamados a tener una camisa de fuerza. ¿Ok? En ese sentido. Ahora, dicho eso, en la experiencia bautista, el centro de la liturgia, el centro de la adoración, el centro del culto no es el canto ni la alabanza, es la predicación, la exposición de la palabra, porque ahí es la invitación a que la gente tenga un encuentro con Jesucristo. Y que esto es bien, bien importante, porque cada vez más el centro de los cultos ya no es ni la predicación, no es nada, es simplemente el grupo cantando. ¿Ok? Y eso tenemos que tomarlo en consideración. Miren, yo he estado en cultos donde la única vez que se ha leído la palabra es cuando yo voy a predicar. Sí, a mí me pasaba. ¿Cómo usted va a un culto en una iglesia evangélica y nunca se lee la Biblia? El centro de nuestra experiencia. Y tiene que ser el centro de nuestra experiencia. Y he estado en cultos donde se empieza, se hace una lectura, uno o dos versos, se ora, se comienza a cantar, predica y se acaba. Ya está. O sea, tiene que ser una experiencia completa para todos y cada uno de nosotros. Ok, sé que dije muchas cosas. Así que quiero, si hay algo en particular que usted tiene interés en aclarar, que aclaremos, que precisemos, este es el tiempo para hacer esas preguntas. Lo que quiero es que vean la gran diversidad que es posible en la adoración. La adoración no es un patrón. Y aquí voy a poner un ejemplo y no es nada negativo, pero no es la misa. O sea, la misa está bien estructurada. No, en nuestra experiencia tenemos un patrón que nos ayuda, pero que podemos mover los elementos. Hay orden, pero hay un orden, pero un orden creativo, lo que yo llamo, que tiene la posibilidad de mover muchas cosas. Porque el centro es que la persona, los hermanos, todos los presentes tengan un encuentro con Jesucristo en ese momento. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Dígame, Miriam. Sí, es importante que nosotros entendamos, comprendamos y nos apropiemos que el tiempo de alabanza, como lo estamos definiendo, es el tiempo cuando nosotros le hablamos a Dios, le decimos que lo amamos, que lo respetamos, que lo adoramos. Pero el tiempo de la predicación es cuando Dios nos habla a nosotros. Entonces tenemos que poner en la balanza esos dos aspectos de la liturgia. Y a veces que nosotros nos damos cuenta que lo que requiere mayor tiempo es la proclamación. A veces, dependiendo del propósito, ¿verdad?, de la ocasión, pues puede ser que la alabanza tenga más peso. Otra cosa de la liturgia. El otro día yo di una clase de adoración a la clase del seminario, y entonces un joven me
me dijo me dijo esta pregunta. ¿Usted cree, me dicen, que, que debemos separar a los jóvenes para que tengan su propia adoración y los adultos estén separados para tener la suya? Y le dije que no, porque la iglesia es una unidad. Y los jóvenes necesitan de los viejos para el modelaje, ¿verdad? La perseverancia. Y los viejos necesitamos de los jóvenes para el ánimo, el vigor y las cosas nuevas. Y entonces yo creo que la persona que está dirigiendo, sea el pastor o la pastora o quien sea, tiene que lograr integrar, ¿verdad? Esos dos polos, porque no puede ser una iglesia dividida por ninguna clase de razón, ni por sexo, ni por edad, ¿no? Ustedes tienen un culto ocasionalmente, hay 4 congregaciones y están todos juntos. Así que nosotros tenemos que, todas esas cosas tenemos que ponerlas en perspectiva para que sea una liturgia, una adoración, ¿verdad?, que agrade al Señor. Y una de las cosas que yo creo que es importante. Pastora Catherine, dígame. Tengo una pregunta, no sé si quería dar seguimiento primero en el comentario de... No, solamente quería apoyar haz la pregunta, no hay problema. Mi pregunta es, ¿cómo entendemos el tiempo de proclamación como tiempo de escuchar el mensaje de Dios, aprender de Dios, sin pensar y volvernos a pensar que las palabras del pastor, la pastora, son divinas? O dicho de otra manera, si el pastor o la pastora no predica bien o no resonamos, no nos cae bien, no nos gusta lo que dice o no entendemos lo que dice, ¿cómo podemos entender ese tiempo de proclamación como tiempo de aprender de Dios, de escuchar a Dios por medio de esa proclamación, aunque sin que el pastor o la pastora propia tiene que ser Dios mismo hablándome? Buena. Mira cómo yo pondría el asunto, y me parece que es excelente lo que has traído. En primer lugar, yo creo que es responsabilidad mía como pastor y predicador asegurarme de que el pueblo que me escucha sepa que yo soy un mero instrumento de Dios y que mi palabra no necesariamente es exactamente la palabra de Dios. Yo creo que eso es una cosa que uno debe intentar siempre estar seguro de que los hermanos y las hermanas la entiendan. Yo me pongo a disposición del Espíritu, pero yo también soy un ser humano y que lo que yo digo tiene que ser tomado en balance. No hablo por Dios, ¿okay? Pero tampoco no me hagas caso, porque también estoy para tratar de ayudarte. Yo creo que es lo otro que es importante, que es lo más difícil, yo creo que lo más difícil, es cuando uno va a la experiencia de oración, uno debe ir dispuesto o dispuesta a ver qué es lo que el Señor me va a dar. La semana pasada hablamos un poco de que es posible de que yo voy un domingo a la iglesia y lo único que me habló a mí fue la oración de intercesión. Ahora eso fue. Y ese domingo el pastor Juan Ángel no predicó bien. Pues eso pasa. Así es la vida. Puede ser que en otro domingo la palabra del pastor Juan Ángel fue wow, exquisita. Pero es posible que para otro hermano no lo haya sido.
Sí, hay que tener un balance en que lo que decía Miriam es que somos una comunidad donde tenemos diversas necesidades y donde la experiencia es diversa de cómo nos habla a nosotros el Espíritu. Y el Espíritu me puede hablar hoy de una manera y mañana de otra. Así que hay que estar en esa apertura. Y tercero, y yo creo que nosotros, Michael, tú, la pastora Yuki y yo, tenemos que ser responsables en nuestra predicación. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar claros a quien yo le estoy hablando. O sea, yo no me voy a poner a hablar de Nietzsche, ni de Aristóteles, ni de Platón en la predicación. Es porque los hermanos, eso no es para lo que los hermanos están presentes. Los puedo utilizar de alguna referencia, pero yo tengo que estar consciente de cuál es el lenguaje y cuál es la necesidad de mi iglesia cuando predico. Sí que realmente la contestación es que tiene que haber un balance entre el que escucha, que estar abierto y abierta, y la responsabilidad del que predica, sea pastor o no, en la comunicación del mensaje que Dios va a dar. Y no es fácil, no es fácil, pero es el ejercicio que debemos hacer. Pero, déjame decir, algo que quiero comentar que dice Miriam. Yo he ido a iglesias donde los primeros 20 minutos fueron de gratitud, testimonio, luego una hora de alabanza, así que van hora y 20. A la hora y media del culto me han puesto a predicar. Ya está la gente cansada. Que voy a predicar yo después de la gente hasta las 1:30, son las 7:30 de la noche, a las 9 te ponen a predicar. No seamos honestos, ¿quién me va a atender? No importa cuán buena haya sido la oración, la gente está cansada. Uno tiene que estar consciente de estos elementos. Eso sí, y lo reconozco. A veces he dicho, ustedes me invitaron a predicar, ustedes me van a escuchar predicando y predico lo que el Señor me dijo. Y en otras veces, y otras veces, yo he sentido que el Señor me ha dicho, dije esto, 2 oraciones, oro y ya está. Uno también como predicador tiene que estar disponible, pero uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Si queremos un buen predicador, hay que darle tiempo al predicador o a la predicadora para que nos traiga la palabra de Dios. ¿Okay? Y entonces tiene que haber, como decía Miriam, un balance. Una cosa que yo quiero contarle, que yo era misionero, yo venía cada vez a los Estados Unidos a trabajar en la semana de misiones y predicar en iglesias. Entonces yo iba me pasó mucho. Yo iba a una iglesia, seguramente llegaba el sábado, dormía, por la mañana me decía, mira, usted tiene que predicar en 3 cultos. ¿Okay? Uno a las 8, uno a las 11, uno a las 1, a las 10:30, dependiendo. ¿Ok? Pero, te decían el pero el de las 8 es para los viejitos, el de las 11 es para los jóvenes y el de la 1 es para la gente que se levanta tarde. No, pues está bien, que uno va a hacer. Usted me pagaron como dijo, usted me pagaron el ticket del avión, pues yo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando voy al culto de los viejitos y al culto de jóvenes, es el mismo culto. Simplemente que la música de jóvenes es un poco más movida. Nada más. Y yo le decía a varios compañeros, me preocupaba, que esa experiencia siempre me recordaba algo que decía Martin Luther King, que a las 11 de la mañana, los domingos a las 11 de la mañana, era la hora más en los Estados Unidos, porque habían iglesias de todas las razas, no había una. Y yo le decía a la gente, hay que unirnos. Al que los cánticos, al que le guste, y al que no le guste los himnos, que respete al que le guste. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Si no podemos vivir en comunidad en la iglesia, no podemos vivir
¿Dónde? ¿no? Entonces, es parte de ese ejercicio que tenemos que hacer. ¿Okay? Hay música que a mí no me gusta, pero cuando la ponen, pues yo me pongo a orar, me pongo a reflexionar, a meditar y a ver si no me ha hablado, aún en lo que no me gusta. Pero uno tiene que estar disponible para que eso suceda en la vida de uno. Perdóname, mi amor. No te preocupes. Una de las cosas que pienso, Catherine, es que que uno como adorador, como creyente, ayuda a tu pregunta a uno pensar que uno va al culto de manera activa. Toda experiencia que va ocurriendo en el culto es una experiencia de diálogo con Dios. Como decía Juan Ángel el miércoles pasado, la liturgia es el trabajo del pueblo. O sea, todos nosotros, de alguna forma, toda experiencia que va ocurriendo en el culto es una experiencia de diálogo con Dios, donde yo estoy, aunque usted no lo crea, usted está en el espíritu, pasando todo el tiempo revista sobre lo que canta, sobre lo que lee, sobre lo que se ora. Cuando nosotros salimos del culto, generalmente algo criticamos, algo decimos, porque hemos estado de manera activa en el culto y aunque no estemos tan conscientes, estamos mirando la palabra de Dios para ver si lo que ocurrió en el culto responde a esa realidad. Y eso incluye la predicación. Cuando yo oigo predicar a alguien, yo estoy todo el tiempo refiriéndome a lo que yo he aprendido de la palabra. Y eso nos permite, en cierta medida, nos da una responsabilidad como creyentes. Nosotros tenemos que estar de manera activa en el culto. No es una experiencia para estar quieto y recibir solamente. Es una experiencia de intercambio con Dios, de diálogo con Dios. Y tenemos que estar alerta porque en el culto se cuelan las emociones, se cuelan los deseos de grandeza de ciertas personas. A veces está nuestra soberbia, está nuestro deseo vanidoso de ser el centro de atracción, están nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra frustración. Todo está ahí. Y Dios está en esa imperfección haciendo un milagro, porque es un milagro, que todos estemos buscando la presencia de Dios en medio de esa realidad. Por eso no podemos juzgar en el sentido de ver esto es bien, esto es mal. Se hace difícil, pero sí estar alerta nos invita a estar alerta y a mirar contra la palabra. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que eso significa? Y el testimonio de quien habla. Porque definitivamente, bien dice la palabra, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. A veces, mientras está ocurriendo la experiencia cultica de liturgia, nosotros estamos también alertas de nosotros mismos, de nuestras propias prejuicios y nuestras propias situaciones. Y el Espíritu, yo creo que ahí es que nos redarguye, ¿verdad? Como dice la palabra, nos quebranta, nos permite mirar nuestra propia situación y la situación de nuestro hermano. Por eso, aunque decimos, sí, Dios nos habla, sí, Dios nos está hablando, pero nos está hablando de esa forma dialéctica, donde yo recibo, paso por juicio y a la misma vez me hablo lo que me dicen, pero también yo participo, mis experiencias participan y es como nada es completamente perfecto, pero en esa experiencia me edifico, porque edificarme no siempre significa que estoy de acuerdo. A veces edificarme significa eso que está pasando ahí no está bien. Hay que dejarlo de hacer, hay que juzgar sobre eso, hay que meditar sobre eso, hay que reflexionar sobre eso y en ocasiones hay que detenerlo, porque hay cosas que pasan en el culto que a veces no están bien. Y tenemos que también estar alerta, ser participantes activos en el espíritu para que podamos mirar esa experiencia de adoración a la que todos estamos llamados a participar y a aportar. Y nuestra experiencia siempre debe entenderse en esa realidad colectiva.
De discernimiento. Tenemos que discernirnos. A mí me preocupa a veces cuando la gente sale totalmente contenta del culto. Y a veces yo digo, y yo, Eso no es, oye, yo mismo me digo, yo parece que no prediqué bien. así es. Porque mi responsabilidad no es que usted se sienta bien. Discúlpenme, hermano, y se los digo. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es darle palabra que rete a su vida, que lo haga crecer, que lo haga reflexionar, que lo haga moverse por el Señor. Si usted siempre sale contento, yo enseguida digo, aquí no pasó algo bien. Miriam. Sí, yo cuando estaba en el seminario leí un comentario, un comentarista o alguien en una conferencia, no recuerdo cómo, pero esta persona decía que la palabra de Dios no solamente es para dar libertad y sanidad, pero también para incomodar a la persona. Cuando pasa eso, como dice el pastor, que todo, ay, qué bueno, no, un momentito, pasó algo o no pasó nada. Que esa palabra no nos molestó. Y que tenemos que examinarnos nuevamente. Y otra cosa es que también el predicador o la predicadora, ya sea laico o pastor, tiene que abrirse al cuestionamiento de la congregación. Por ejemplo, yo creo que una nueva modalidad de la predicación es cuando el pastor tiene una reflexión de 10 minutos o 15 minutos y abre a que la iglesia reflexione o pregunte o cuestione sobre ese mismo mensaje del pastor. Hay predicadores, pastores, ¿verdad? Que, por ejemplo, el domingo, después de la reflexión, se abren para escuchar lo que los hermanos quieren que él predique el próximo domingo. ¿Ves? Que es una actividad, como decía Wanda, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar receptivos naturalmente. Eso es un reto para los pastores, para los que predican. Porque no todo el mundo se puede arriesgar a que la congregación reaccione, ¿verdad? Así a su sermón. Pero es una forma, por ejemplo, algunos de nosotros que nos gusta predicar de cosas un poquito difíciles para la aceptación, debemos invitar a la congregación a reaccionar, porque volvimos a lo mismo. Es el tiempo donde el Señor nos está hablando a nosotros.
y tenemos que estar abiertos a eso, a correr el riesgo. Bueno, aquellos que han estado participando los domingos, en realidad eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Yo predico, lo pongo en YouTube, regularmente el domingo hago un pequeño resumen y ya dialogamos sobre lo que dije y sobre el texto. Esa es parte de la experiencia. Exacto. Es bien importante porque ustedes tienen mucha sabiduría. Dios puede hablar a través de cualquiera de ustedes y eso es bien valioso. Y que ustedes no lo crean, para nosotros los pastores eso es bien importante porque es como una retroalimentación, nos ayuda a mantenernos enfocados, nos ayuda a mantenernos dirigidos hacia donde queremos, la iglesia quiere ir. Así que eso es una experiencia importante. Lo otro, algo que decía Wanda y un poco como decía la pastora Catherine, es que en este tiempo es tan difícil ver la liturgia de la oración porque hay muchos de estos elementos que no lo estamos experimentando porque no estamos presentes. Se nos hace complejo, difícil. Sí. Para mí predicar sin tener a ninguno de ustedes frente es realmente es algo. Porque aprendemos a leer a la gente. Sí, sí. Lo mejor que me ha pasado a mí es que cuando yo grabo mi predicación, Wanda está presente. Porque por lo menos, si cometo un error, me manda a parar. Eso no es así. No, eso es importante. Eso es importante. Sí, claro que sí. Porque uno necesita. Y yo cuando predico ante ustedes, yo veo su rostro. Yo sé cuando se molestan, cuando se frustran, cuando se enojan. Y está bien. Eso está bien. Porque entonces uno puede entrar en un diálogo. Y la idea es que dialoguemos con Dios para que Dios encontrarnos con el Señor. Así que es un reto. Es un reto bien, bien grande. Pero, y me permite a mí estar en diálogo. No tan solo con usted, sino también con el Señor. Porque cuando ustedes me preguntan a veces cosas, yo digo, Señor, que... Okay. O sea, experiencia de crecimiento mutuo. Y es una bendición. Así que, hermano Lázaro, dígame que la hermana Yarina no me lo quiere dejar hablar. Dígame. Pastor. Ahora diga, ¿por qué ninguno de sus alumnos ha hecho una pregunta? Porque todo estuvo bien o nada le entendieron. Ay, este hermano Lázaro. Pero yo quiero que vean, y lo que quiero que mi interés hoy, todavía tenemos una parte que la hacemos el miércoles que viene, no hay ningún problema, es que entendiéramos la riqueza que tiene nuestra liturgia y nuestra adoración. No es una camisa de fuerza, es un patrón que utilizamos y amoldamos para el beneficio del pueblo, para el pueblo, para que Dios hable al pueblo. Y eso es bien, bien importante. Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones. La semana que viene vamos a hablar sobre la lectura bíblica. ¿Qué es una lectura bíblica? ¿Cómo se utiliza? ¿Por qué la utilizamos? Y la forma de leer, y vamos a hacer ejercicios y todo. Así que eso es lo que tenemos la próxima semana. La idea de participar, hermana Rosa. No, yo solo le quería decir, pastor, de que cuando usted dijo que hay iglesias donde muchas veces dan muchas alabanzas y después ya cuando el pastor predica ya ni atención le ponen. Yo una vez cuando mi niño estaba pequeño yo fui a una iglesia y sí se duró mucho los cantos y los anuncios y todo eso, y entonces ya cuando el pastor predicó, pues no, ya estábamos cansados. Y entonces, pero el pastor también predicó largo, entonces mi niño decía, mami, ¿esto a qué hora se va a acabar? Yo a cada rato le digo amén, amén, y no termina, me decía.
yo pienso que no tiene que ver la cantidad, sino la calidad de sermón que Sí. porque ya cuando se hace muy grande, ya la gente no pone atención. En Sí. cambio, si da un sermón corto, bien entendido, que sea de calidad, pues uno le va a poner mucha atención. Así es. Y es muy cierto lo que usted dijo. Hermana Ceci, hola, ¿cómo estás? Isabela. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa que quería comentarles que de lo que estábamos hablando es que en una iglesia bautista hay mucha fuerza en el discernimiento. Nosotros como creyentes en la iglesia tenemos la capacidad de leer la escritura, ¿verdad? Leemos la escritura, nos comunicamos con ella y cuando vamos a la experiencia del culto, todo lo que cada uno aporta ayuda a discernir la voluntad de Dios, a ver cuál es la voluntad de Dios. Cada persona que participa de la experiencia de la liturgia y del culto, con su oración, con su participación, con sus comentarios, está ayudando a que el Espíritu aclare nuestras dudas. Por eso es muy importante nuestra participación, porque a veces en ese diálogo que tenemos a veces en la escuela bíblica o que tenemos en la experiencia del testimonio o en la experiencia cuando oramos unos por otros o cuando estamos escuchando el sermón y reaccionamos, todas las experiencias nos ayudan a clarificar la voluntad de Dios, a clarificar qué es lo que, hacia dónde vamos, qué es la dirección de Dios ante las situaciones que tenemos. Es bien difícil para alguien decir, yo sé lo que Dios quiere. O sea, eso no es tan fácil, no es como, así yo sé lo que Dios quiere de mí, no es tan fácil. Todos nos pasamos un proceso como creyentes buscando saber lo que Dios quiere de nosotros, cómo le podemos servir mejor, cómo es la manera en que entendemos mejor un pasaje bíblico. Y esa experiencia se da cuando compartimos en cualquier grupo que estemos. Por eso a mí, por lo menos a mí, la experiencia de estar en los hogares y de hacer experiencias de culto en los hogares me agrada. Porque como es más informal, da esa oportunidad de las personas reaccionar, de compartir, de abrirse a sus preguntas. Entonces eso nos ayuda a discernir, porque tanto como nosotros, el que predica, el que dirige, está pasando por el mismo proceso. Porque esa es la conciencia que tenemos. Todos nosotros somos llamados a tener la experiencia de interpretar, de acercarnos a la palabra de Dios, y como no todos lo sabemos todo, y nosotros ninguno conoce a Dios perfectamente, lo que cada quien aporta nos permite como congregación acercarnos cada día más a la voluntad de nuestro Dios. Y eso es importante. Recuerden que todos tenemos experiencias personales. También tenemos que buscar una experiencia congregacional, donde estamos todos juntos. Y eso significa que hay momentos en esa búsqueda de la experiencia colectiva, congregacional, donde tenemos que dar un paso atrás y escuchar a la otra persona, para que entonces ver si el Señor aún me está hablando a través de la otra persona. Tiene que ser un diálogo continuo. Sí, el Señor está bien, el Señor te dijo algo, no hay ningún problema. Pero ¿qué nos dice como iglesia? No significa que es lo que te dijo a ti como persona. Son dos cosas distintas que tenemos que aprender a poner juntos y juntas en nuestra experiencia de oración, de predicación, de alabanza y buscar, como decía Wanda, esa dirección. Ya me han pellizcado 2 veces porque que me he pasado del tiempo, así que yo le hago caso al Espíritu, no sé por qué. Yo le hago caso al Espíritu. Al espíritu de la hermana. Vamos a ver el juego, ya. Voy a terminar. Voy a terminar. Solamente un ejemplo de lo que hemos dicho. El viernes, cuando tuvimos la experiencia de oración, habíamos preparado una experiencia con los elementos, una liturgia que habíamos preparado alrededor de lo que teníamos. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu habló de otra manera.
e hicimos otra cosa. That you had to read the whole title Mira, for us. madrina. Vamos con la liturgia, pero la liturgia nos fue guiando. Permitimos que fuera el Espíritu el que nos Of the title. la liturgia o el esquema que habíamos establecido. Y entonces, eso también tenemos que estar abiertos. Pero como dice Wanda, que siempre me lo recuerda, también saber que todo tiene que estar en orden. Todo tiene que ser para bendición de los presentes. ¿Okay? Muy bien, termino. Porque, Hoy sí. sí, no, porque ya me han pellizcado un par de veces y se me va a poner... Me va a poner morado ese costado. Me alegra mucho que estén. La semana que viene lo que vamos a trabajar es cómo vamos a utilizar la escritura en la adoración entonces. Porque hemos trabajado la oración, vamos a trabajar las escrituras y sobre todo vamos a hablar de cómo leer la Biblia. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejercicio. No se lo pierda Poca cosa, como leer la Biblia. Poca cosa, como leer la Biblia, fácil, ¿verdad? Okay. La abres y ahí Así que eso vamos a hacer. Queremos seguir con estas experiencias de educación, de preparación, porque es la forma en que usted va a poder integrarse a la experiencia de educación. ¿Okay? Tenemos que orar, tenemos que recordar a la familia Sinchi en este momento. Hoy estuve con Osmena, la hermana Elizabeth está mejor, pero todavía tiene muchos golpes en su cuerpo, así que hay que orar, está con mucho dolor, así que hay que estar orando mucho por ella, por la familia de Tacapá, que también está enfermo en este tiempo. El hermano George, que también ha estado enfermo, Jessica también, que el Señor les acompañe en este tiempo. Sobre todo, y me gusta que Jordan y Alondra estén, ¿verdad? Orar mucho por nuestros niños que están en este proceso de educación en línea, que no es fácil, especialmente para los chiquitos. Es bien difícil. Así que oremos mucho por ellos, por los papás y por los maestros y las maestras también en ese proceso. ¿Okay? Y Catherine. También oremos por Madison, que acaba de informarnos en Facebook que su tía le quitaron el ventilador y parece que ya está a punto de morir de complicaciones de COVID. Mantenemos a esa familia en oración. Ok, así que recordemos eso. Y recordemos a Mariel, la hija de Wanda, que está en su proceso médico en este tiempo. Así que, Michael. The Brigade familia. Por la familia Brigade, que acaban de perder a la mamá y a la abuela, ¿no? Y es importante recordarles en este tiempo de transición tan complejo. Recordemos siempre a la mamá de nuestra hermana Alicia y a la mamá de nuestro hermano Manuel, ¿verdad? En este proceso de sanidad, de enfermedad y sanidad que estamos experimentando. Así que oramos. Señor, agradecemos el tiempo que hemos estado juntos y juntas estudiando tu palabra, conociéndote mejor. Señor, nos preparamos para de esta manera también servirte mejor. Que estas experiencias sean una forma en que podamos hacer que tu nombre sea conocido en todo lugar. Señor, en esta hora ponemos a los hermanos que hemos traído que están enfermos y enfermas en sus casas, en sus hogares, sobre todo aquellos y aquellas que están atravesando por el COVID, que tú, Señor, les fortalezcas, les sostengas, les des mucha paz en este tiempo. Provee las necesidades que tengan, ayúdales en este tiempo tan complejo para su salud. Te pedimos por aquellos y aquellas que también están pasando por dificultades físicas y necesitan recuperarse. Te pedimos, Señor, que tú les acompañes y les dirijas en todo momento.
a aquellas familias en medio nuestro que están pasando por el dolor de la pérdida de un ser querido. Señor, te pedimos que tú derrames consuelo y paz sobre ellos y sobre ellas. Por nuestros hermanos y hermanas que salen a trabajar todos los días. Señor, que tú les protejas a ellos y a sus familias. Y aquellos, Señor, que están en busca de trabajo o sus horas han sido reducidas, Señor, que tú proveas trabajo, pero sobre todo, Señor, que proveas todas sus necesidades en todo momento y en todo tiempo. Te pedimos por nuestras congregaciones, la Karen, la japonesa, la de habla inglesa, Señor, y la nuestra, que, Señor, tú estés dirigiéndonos, que estés utilizándonos de manera especial para que otros y otras puedan conocer de tu amor y de tu gracia. Te pido por cada una de las familias que han estado aquí en esta noche, que tú derrames bendición, protección, sanidad, salud sobre ellos y sobre ellas. Y damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos y juntas. Y ayúdanos, Señor, a ser no tan solamente oidores, sino también hacedores de todo lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado. Sigue hablando nuestra vida todos los días, Señor, todas las mañanas, a través del sol, a través de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga y me los guarde. Gracias por estar. Así que nos vemos el domingo. Sí. Señor me los bendiga. Dios les guarde. Saludos a la familia. Gusto de verlos, gusto de verlos. Bendiciones a todos. Que Steven ha sido bueno de bendición para nosotros. Roberto. Marina, bye. Bye. Buenas noches, descansen. Adiós, hermana Ceci. Gusto de ver. Bye. Aunque Estaba sí. en Facebook, pero ahí está. Señor me lo bendiga. Bien. Adiós, Bye, Roberto. hermano Sinchi. Bye, Jordan. Adiós, pastor, hermano Wanda. El Señor me lo bendiga. Saluda a la hermana Alicia. Claro que sí, gracias. Gracias. Adiós, pastor. Hermano, ¿cómo está Jonathan? No me fue. Ya se fue. Él está mejor, ya se está mejorando ya, igual Qué que bueno. Alicia. Igual a mí también lo que más mis síntomas más graves han sido el dolor de cabeza y el decaimiento del cuerpo. Pero estamos orando. Pero ya sí, gracias a Dios, sí estamos. Me mandó a tomar el medicamento que me tomara 2 Tylenol y un ibuprofen junto y sí, eso me ayuda bastante. Okay. Amén. Cualquier cosa que necesite, estamos para ayudarle. Okay. Seguimos orando. Señor. Sí, No sé si saluda a las niñas que Gracias. extraños. Ok, igual a Eggy, que hace tiempo que no lo veo. Sí. Ni yo lo veo a veces, pastor, créanme. A lo mejor eso es bendición para ti, pero ya a mí me falta verlo de vez en cuando. Sí. Señor, Gracias, pastor. Yo les digo, bye, hermana. Adiós, Adiós, hermanos. todos. Saludes, abrazos.